Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando el libro de Romanos. Si quieres conocernos más como iglesia, nuestras actividades, ministerios, incluso tener allí devocionales diarios o algún estudio bíblico, puedes entrar a la página web www.iglesiacristianarenacer.org y ahí puedes encontrar todo este tipo de materiales. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario en cuanto a los estudios bíblicos, puedes escribir un email a pastoricre@gmail.com y ahí te vamos a estar contestando. Será una bendición contactarte. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Romanos y estamos entendiendo que Romanos es un libro maravilloso que tiene un argumento que hay que entender. El apóstol Pablo ha escrito con mucha sabiduría del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, y nos deja una forma de entendimiento porque Él va al ritmo de nuestra mente. Él sabe cómo llegar a nuestra manera de pensar, así que se va adelantando y nos va diciendo todo lo que el Señor le ha revelado en cuanto a lo que es la salvación, en cuanto a los resultados, qué sucede dentro de nosotros. Así que hay un argumento bien importante a tener en cuenta, y este argumento decimos que es paulino porque es del apóstol Pablo en Romanos, y todo comienza con la base, la estructura, ¿no? Va a estar construida desde este fundamento. Si estuviéramos escribiendo una tesis, sería la hipótesis, sería la declaración fundamental por lo cual después voy a estar explicando con todos los puntos importantes acerca de esta declaración. La primera es esta, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Para el apóstol Pablo, este pasaje que se ha tomado en el Antiguo Testamento, del libro de Habacuc, y habla acerca de cómo el justo que alcanza fe es el único que va a poder vivir delante de Dios cada día. Así que la palabra clave es justo. La palabra clave es justo. ¿Y cómo alcanzo la justicia? Pues bueno, es por fe, pero hay toda una estructura para conocerlo. En primer lugar, fíjese que los primeros capítulos, capítulo 1, 18 hasta el 3, 20, el apóstol Pablo habla de la necesidad de ser justificado, la necesidad de salvación. Sin necesidad no hay deseo, no hay entendimiento, no hay comprensión y no sabemos por qué realmente necesitamos la salvación de Dios. Por eso es importante, y él comienza hablando de la necesidad. Los gentiles, los que no son judíos, pues bueno, están todos bajo condenación y explica por qué. Después dice, también los judíos están bajo condenación. O sea que la conclusión es que todos somos pecadores. Eso termina así diciendo el capítulo 3:20. ¿Y ahora qué haremos? Continúa el argumento y el apóstol Pablo sigue en esta redacción, en esta construcción de este hilo de pensamiento, trayéndonos la solución que se encuentra capítulo 3:21 hasta el 4:25. La solución es justificados por la fe. Esa justificación viene del sacrificio de Cristo y cuando uno cree en ese sacrificio, recibe la justicia de Dios. Uno llega a ser justo delante de Dios y Dios lo ve como si nunca hubiera pecado esta persona, ¿no? Pone un ejemplo de esa justificación, el capítulo 4, acerca de Abraham, cómo él había alcanzado la justicia de Dios sin la ley, sin los mandamientos, sin la circuncisión. Fue simplemente porque le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Después de la solución van a venir las evidencias. ¿Cómo sé yo que ahora soy salvo? ¿Cómo sé que soy justificado delante de Dios? Los resultados serán desde el capítulo 5:1 hasta el 21, porque también hay un contraste entre Adán y Cristo, lo que teníamos en Adán, la muerte que venía por Adán, pero ahora la vida que viene a través del Señor Jesucristo. Así que todo esto pasa por las evidencias dentro de nosotros, ¿no? Lo que hace Dios en nuestra vida. Sigue construyendo su hilo. Y después capítulo 6 del 1 al 23, ¿cuál es el estado de un justificado? ¿Cómo es que ahora hay diferencia en Cristo? ¿Qué pasa con la vieja vida? Bueno, habla de morir al pecado, lo que es la muerte al pecado para andar en una vida diferente con el Señor. Y hoy vamos a hablar del conflicto. Capítulo 7, 1, 25. Ahora que soy justificado, yo noto que dentro de mí hay problemas, ¿no? El apóstol Pablo lo va a explicar muy bien, pero va a decir, acá dentro hay una lucha. Claro, ahora soy hijo de Dios, quiero andar con el Señor,
pero adentro mío todavía sigue esa tendencia a hacer las cosas malas, a no tener deseo de buscar a Dios y demás. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, hay toda una explicación que va a hacer el apóstol Pablo y en esta clase lo vamos a estar viendo. Justamente es eso, la lucha interior del justificado. Así que el apóstol Pablo va a recordarnos y conectar con lo que acababa de decir, que lo estudiamos la clase pasada, que es muertos al pecado, para poder darnos un ejemplo de eso, a ver cómo es que hoy estamos muertos al pecado y unidos a Cristo. Así que ese ejemplo va a ser importante. Lo vamos a ver justamente ahora en el capítulo 7. ¿Sí? Hoy la lucha interior de un justificado va a ser nuestro tema principal de esta clase. Al principio, entonces, se va a presentar un ejemplo de entrada al estado de justificación y son los primeros versículos que el apóstol Pablo nos va a mostrar acerca de lo que es estar en la justificación. ¿Qué significa eso? Si tú recuerdas la clase pasada habíamos hablado de lo que significa morir al pecado, lo que era el bautismo como un ejemplo de vida para nosotros, recordar siempre esto, una identificación con Cristo. ¿En qué? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Como Jesús murió, resucitó, así también nosotros morimos a la vieja vida, al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo y nos levantamos para una nueva vida. Esto tiene un simbolismo práctico también en nuestra vida. ¿Cómo es que funciona esto? Así que el apóstol Pablo, el capítulo 7, nos va a presentar la simbología del matrimonio, ¿no? Bueno, a ver, aquí tenemos a una mujer que está ligada aquí por la ley a un marido viejo. Aquí está el viejo, creo que se dan cuenta que es viejo. Y aquí aparece uno nuevo aquí, ¿no? ¿Qué problema con esto? Porque uno sabe que esto es pecado. A ver, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? Dice, capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así que aquí nos está diciendo que por ley está unida al pecado, ¿no? Esto tiene que ver con la vieja vida, el estilo de vida pecaminoso que traíamos antes de Cristo. Y resulta que ahora aquí se presenta el nuevo hombre, que es Cristo con la nueva vida, ¿no? En el Señor. Entonces, tener los dos estilos de vida simultáneamente es lo que decimos adulterio, porque está unido ya este viejo. Hay que elegir, hay que tomar la dirección por uno solo, ¿no? Entonces, aquí, en un esquema de unión con Cristo, vamos a hacer eso, ¿no? La mujer unida al marido antiguo por ley. Así que aquí el ejemplo de lo que va a trazar en cuanto al matrimonio no es algo para considerar como una ley para ver cuándo hay divorcio o cuándo no hay divorcio, o cómo tratar con el matrimonio con el marido o con el ex. No tiene nada que ver con eso, es simplemente un símbolo de lo que significa morir al pecado, a la vieja vida, para vivir para Cristo, ¿no? Ahora, lo que vamos a acordar es que el punto clave aquí es la disolución de un matrimonio para todas las culturas del mundo y todos los tiempos y lugares, es que hay un evento que lo marca y todos estamos de acuerdo en lo mismo. La muerte anula el contrato matrimonial, el pacto matrimonial. Por eso, cada vez que en nuestras ceremonias religiosas decimos hasta que la muerte los separe. Así que cuando hay muerte, hay separación. Entonces Pablo aprovecha ese concepto para decir, si hay muerte, hay separación. Entonces, lo que puede hacer la mujer aquí, ¿no?, es morir al viejo hombre para después tener una nueva vida con el nuevo hombre, ¿no? Entonces, el punto de esto es que
Aquí estábamos unidos nosotros, ¿no? La mujer representa al cristiano, al que viene a Cristo, pero viene atado por la ley a la vieja vida, ¿no? Vamos a poner aquí vieja vida de pecado. El pecado que me ataba, que me esclavizaba, que no me dejaba hacer otra cosa. Ahí estaba metido en esto, ¿no? Pero bueno, aquí nos dice que cuando un cónyuge muere, se cancela ese matrimonio, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es una viuda, un viudo que puede casarse si quisiera, ¿no? Pero aquí tenemos a esta mujer con este marido antiguo, un marido muy malo, un marido que la humilla, la culpa, le quita valor, no la deja vivir, la lleva, la arrastra directamente hacia el infierno. Entonces, esto es terrible, no puede seguir de esta manera. Por eso es que se dice aquí desde el capítulo 4 en adelante que hay algo que tiene que suceder, ¿no? Vamos a leer. Capítulo 7, versículo 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó entonces ahora con nosotros? Dice que para poder estar unidos a Cristo otra vez, si estamos en vida unidos a Cristo y a la vieja vida también, es adulterio espiritual. Por lo tanto, tiene que haber muerte. Ahí está. Recuerda la clase pasada, muerte al pecado. Tiene que ver con esto. Muerte de separación. Es lo que está hablando aquí, ¿no? Por eso dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, hablando de Cristo, ¿no? Para que sea de otro el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es el resultado de poder vivir con la vieja naturaleza, el pecado. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí estaba el viejo régimen de la letra, ¿no? Hablando acerca de que esto me llevaba a la condenación. Esto era condenación. No había vida. Ahora sí aquí, entonces estamos diciendo que la mujer no se une al nuevo marido, es por gracia de Dios. Estamos diciendo que ya ha definitivamente muerto a la vieja vida para unirse en gracia con Cristo. Así que Cristo y el hombre nuevo, que es la vida nueva en Cristo por el Espíritu, esto es régimen del Espíritu, es una vida agradable, una vida en libertad, una vida donde uno puede hacer la voluntad de Dios, donde ahora siente que hay paz con Dios, está todo bien con el Señor, es de este punto de vista. Allí esto era terrible, así que ¿qué pasó con el viejo? Pues ahí se queda. No tenemos nada que ver con la vieja vida ahora. La muerte al pecado ha cancelado ese viejo contrato y ya no tengo nada que ver con la vieja vida. Ahora estamos enfocados en lo que hace Cristo a favor de nosotros, ¿no? Yo tenía una pregunta y se las hice a aquellos que saben más que yo a nivel legal con respecto a este tema. Y mi pregunta era, ¿qué dice la ley si un matrimonio se disuelve por muerte de uno de ellos y luego el muerto resucita? ¿Se vuelve a instaurar otra vez el matrimonio? Y la respuesta que tengo es que legalmente un matrimonio se disuelve con la muerte de uno de los dos cónyuges y si esa persona resucitara, el matrimonio no se reinstaura automáticamente. ¿Sí? Dice que legalmente la persona es libre de volver a casarse quedando viudo o viuda. Los efectos legales del matrimonio terminan con el fallecimiento y la resurrección en el ámbito del derecho no tiene aplicación para revertir esa disolución, ¿no? Es decir, si aquí ha resucitado la mujer, ya esto está sido cancelado. Resucita con Cristo para tener una nueva vida con Cristo. Así que legalmente es posible y así debe ser, ¿no? Nuestra nueva vida en el Señor ahora es diferente porque estamos unidos a Cristo y nos lleva a una vida nueva en el Señor. Muy bien. Así que esto era como para recordarnos lo que había dicho el apóstol Pablo en el capítulo anterior, poniendo un ejemplo
en nuestra nueva vida para darnos cuenta cómo debemos abandonar la vieja vida para vivir con el Señor. La segunda parte de lo que vamos a ver hoy en esta clase está la lucha entre la carne y el espíritu. Uno dice, bueno, yo moría al pecado, ¿no? Moría a la vieja vida, al viejo marido, y ahora vivo para el Señor. Sin embargo, dentro de mí siento que todavía hay algo de esa vieja vida que me afecta, ¿no? Que me tira para allá y que todavía esos deseos están dentro mío. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el apóstol Pablo va a abrir su corazón y te va a contar que él se siente igual que tú en muchas veces, en muchas situaciones, y lo va a explicar a través del capítulo 7, desde el versículo 7 hasta el 25. Y fíjense que es un argumento, un hilo de pensamiento del apóstol Pablo que hay que tener en cuenta para poder entender lo que él nos quiere decir. El versículo 7, conectando con lo que había hablado ya, dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Él está diciendo, ¿la ley es pecado para mí? No, pero la ley me dice que es pecado. Y, por ejemplo, dice Pablo, yo vivía muy bien en la vida, no, hasta que me encontré con la ley de Dios. La ley ya tenía varios años de haber vivido Pablo. Yo asumo que desde niño habrá aprendido la palabra de Dios. Pero cuando él va a la Biblia y aprende que el último de los 10 mandamientos dice, no codiciarás, y cuando lee esto, él dice, pero si yo ya he codiciado. Así que la ley a mí no me va a salvar. La ley lo que me está diciendo es que era muy pecador, ¿no? Estás condenado porque ya has codiciado antes. Y que la ley a mí entonces ahora no es que me va a ayudar para salvarme, me está condenando más porque me dice que soy pecador y ahí dice, no codiciarás. Por eso es que con la carne parece que ahora es peor, ¿no? El versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿no? La codicia parece como que ahora abundara más en nuestra vida porque ahora ya sé que eso es pecado y me siento más culpable todavía, ¿no? El versículo 9 nos habla de lo que era no conocer la ley, ¿no? Versículo 9 dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, antes de conocer a Cristo, no sabía lo que decía la Biblia, nunca la había leído, pero dice, pero venido el mandamiento, cuando lo aprendí, el pecado revivió y yo morí en el sentido de que estoy condenado, ¿no? Por lo que había leído aquí en la palabra de Dios, ¿no? Claro, antes nosotros codiciábamos y no sabíamos que era pecador, que eso era pecado, ¿no? Ahora resulta que nos hemos enterado de que estamos en una condición terrible delante de Dios porque la ley me está diciendo todo lo que yo he hecho malo, ¿no? Versículos 11 en adelante. Dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¿Qué está diciendo con todo esto? Al conocer la ley, nosotros entonces nos damos cuenta que dentro de nosotros nos dice, eres pecador ahora, estás condenado porque la ley lo está diciendo. Antes no lo sabías, pero igualmente era pecador, porque aunque no lo supieras, habías cometido el pecado igual. Pero ahora entonces, además de saber que has pecado, ahora también te está diciendo que estás condenado. Así que se hace fuerte, ¿no? La ley era para que sea una bendición, ¿no? Lo que dice la Biblia, todo esto era para que sea de bendición y te vaya bien en todas las cosas. El problema es cuando uno ha cometido pecado antes, ¿no? Antes de conocer todo esto, y eso justamente dice que es lo que produjo la muerte por aquello que es bueno, y el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. La palabra es hiperbole, que está relacionada con hipérbole, ¿no? Que es sobrepasar los límites en demasía. Mucho pecado, ¿no? Cada vez que leamos los 10 mandamientos, leamos todos los mandamientos de Dios, decimos, es que nosotros nos equivocamos más de uno de esos, ¿no? Hemos cometido todo tipo de pecados y necesitamos pedirle perdón a Dios por todo eso. Pero si no tomamos ese paso de entregarle eso a Dios, nos quedamos con toda la culpa que tiene que ver con tanto pecado que hemos hecho, ¿no? Versículo 14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. La ley
es para crecer espiritualmente. Pero yo y la ley somos diferentes, ¿no? La ley es perfecta, pero yo no. La ley es santa, pero yo no. Y lo que dice Pablo acá es que yo soy carnal, una expresión que ahora vamos a usar bastante seguido, ¿no? Sobre todo de aquí hasta el fin de la clase. ¿Qué es carnal? Es aquel que sigue sus deseos naturales fuera de la voluntad de Dios. Por eso son deseos de la vieja naturaleza pecaminosa que tiende a hacer lo malo. Sé que no lo tengo que hacer, pero hay cierta parte que me gusta y se me hace muy difícil. Por eso es que hay una lucha y es mi carne, o también la Biblia habla de concupiscencia, que es el deseo malo, ¿no? El deseo que me arrastra a hacer las cosas malas. Bueno, dice eso Pablo, es que dentro de nosotros somos carnales y necesitamos someter eso porque si no va a ser mortal. ¿No? Qué tan importante es esto. Y dice lo siguiente, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, yo tengo deseo de cumplir con la voluntad de Dios, tengo deseo de orar, tengo deseo de buscar todo lo que Dios dice para mí, pero estoy haciendo algo que, que aborrezco, ¿no? Esto está mal, yo sé que está mal, no lo quiero hacer, pero al fin lo termino haciendo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? Por eso dice, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. Claro que sí, está muy bien la ley, pero el problema soy yo, ¿no? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ah, y está una nueva expresión que usa el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. ¿De qué se trata esto? Bueno, a ver, vamos a tomar un ejemplo aquí, ¿no? Aquí tienes como que dentro de nosotros hay dos naturalezas diferentes. Una naturaleza que me lleva para vivir en la luz de Dios y otra naturaleza que me lleva para apartarme de Dios. Está dentro de nosotros, ¿no? Antes éramos totalmente de esta naturaleza, oscura, deprimente, apartada de Dios, pero ahora ha venido el Espíritu Santo a morar, entonces ya tengo dos naturalezas dentro de mí, ¿no? Una para hacer el bien y otra para hacer el mal, es lo que dice el apóstol Pablo. Así que aquí podemos imaginar que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Aquí está la carne y aquí está el espíritu. Y son dos imanes que producen atracción, ¿no? ¿Atracción de qué? Y ahora tenemos nuestra alma y esa alma está constituida de intelecto, emociones, voluntad. Y nos damos cuenta que estos dos imanes tienen mucho poder de atracción. Dentro de mí, dentro de ti, está el Espíritu Santo, ¿no? Que ha venido a morar a tu espíritu. Así que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar dentro de tu espíritu para darte fuerza. Pero aquí la carne te tira a ir hacia el pecado. Esa es la lucha interna que hay entre nosotros. Así que aquí dice el apóstol Pablo, pero yo con mi mente sirvo a Dios, es decir, el espíritu atrae la mente, ¿no? Mi mente, mi intelecto, me gozo, qué linda que es la palabra de Dios, qué bueno que es oración, qué bueno que es todo esto. La verdad es que todo eso es muy importante para nosotros, ¿no? Funciona en todo lo que Dios quiere hacer. Es lindo eso, ¿no? Pero al fin dice que hago lo que no quiero hacer, porque la carne atrae la voluntad. Ay, al fin termino tomando malas decisiones, ¿no? Así que hay una lucha entre aquí, el espíritu, y una lucha entre la carne dentro de nosotros para hacer lo que no queremos hacer aquí, ¿no? Por eso aquí la lucha es en nuestra manera de pensar. Podemos decir que somos de Dios, podemos decir que nos encanta la Biblia, pero a la hora de tomar decisiones no siempre las hacemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, el Espíritu Santo que está ahí va a venir a ayudar a trabajar, ¿no? Así que ahí va a estar trabajando en mi mente para hacerme dar cuenta que necesito más de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo me deleito en la ley de Dios, ¿no? En mi mente yo sé que la ley es buena, pero ¿qué pasa? El pecado que mora en mí es este, ¿no? El pecado que mora en mí. Es la frase que usa Pablo para decir la carne, los bajos deseos, ¿no?
en la voluntad. Es justamente esto, tomando la voluntad para hacer aquello que yo no quiero hacer. Fíjese que la carne es atraída por la voluntad es atraída por la carne. Ahí está. Dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. No, es como que sé que es bueno, pero no tengo ganas. Qué lindo que es orar, pero no tengo ganas de orar. Qué lindo que es vivir la vida santa, pero la verdad es que me atraen tantas otras cosas que no son santidad. Y es una lucha entre las cosas buenas y las cosas malas. Qué problema, ¿no? Así que sin ayuda espiritual, la voluntad siempre va a ser atraída. El problema es que tenemos dos polos opuestos, dos fuerzas que están en nuestra vida, en nuestra mente, ¿no? Entonces ahí las emociones están en el medio. Las emociones se van a gozar, ¿no? Alegría, ¿no? Regocijo con el intelecto, pero también tristeza, depresión, cuando la voluntad toma malas decisiones. Por eso es que no tomamos decisiones por las emociones, sino o en nuestra mente o lo que nos está indicando nuestros malos deseos. Necesitamos tomar buenas decisiones. Por eso es que ahí están en el medio, ¿no? Necesitamos tomar una decisión. Por eso el apóstol Pablo nos dice aquí, ¿no? En los versículos 18 en adelante, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero hacer, pero no lo puedo hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? No hago el bien que quiero, ¿no? El bien que está acá, ¿no? Aquí está el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Es muy claro, ¿no? Lo que está diciendo aquí, versículo 19. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, está aquí, ¿no? El hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice aquí el versículo. Y el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, aquí abajo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí es donde está la atracción hacia el pecado, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, tengo un gran problema. El cuerpo de muerte aquí que habla el apóstol Pablo es muy simbólico también porque en la antigüedad era una manera de tortura, ¿no? Cuando un pueblo tomaba a sus prisioneros y los quería torturar, dice que les ponía un cadáver encima, en la espalda, ¿no? Y lo ataban al cadáver y se iba descomponiendo sobre esa misma persona. Así que las enfermedades, el mal olor y demás, estaba permanentemente en esa persona. Por eso Pablo dice esto, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Siento eso, siento que tengo la carne encima, siento que tengo esta baja naturaleza, que el pecado mora en mí y esto me destruye, da mal olor, tengo malos deseos y malas acciones. Entonces por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Hay una solución y el versículo 25 te va a mostrar la solución. Dice lo siguiente, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la solución? La vamos a ver el capítulo siguiente, la próxima clase. Pero mientras tanto, el tema es cuál de los dos tiene más fuerza, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene más poder? Porque si este imán le doy lugar al Espíritu Santo para que haya más poder aquí, entonces el poder de atracción será mucho mayor y la voluntad será atraída por el Espíritu. Y acá se cortó. Si yo muero al pecado, entonces aquí se corta esa fuerza que tiene la carne. Necesito darle más fuerza al imán del Espíritu, por así decirlo, ¿no? Necesito que sea el Espíritu Santo el que me ayude a tomar las riendas, ¿no? Tomar el control. Dicho de otra manera, a lo mejor alguna vez habrás visto la ilustración de dos toritos. Alguien lo dijo así, ¿no? Como que dentro de nosotros tenemos un toro oscuro que nos lleva hacia el pecado, hacia las cosas malas, va tirando para allí.
Y también dentro de nosotros está el otro torito blanco, que es el espíritu que nos lleva a la santidad. Y están en esa lucha constante dentro de nosotros, hacia la izquierda o hacia la derecha, y el punto es quién de los dos va a ganar a la hora de la tentación, ¿no? Bueno, la verdad es que el que tenga mayor fuerza será el que va a ganar. ¿Quién tiene mayor fuerza? Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es alimentar mejor a este, ¿no? Alimentarlo bien. Alimentarlo bien. Y a este, nada, hacerlo morir de hambre, ¿no? Que se muera de hambre. Entonces, de esa manera, esto va a tener más fuerza. Entonces, diariamente, cotidianamente, tengo que estar alimentando al espíritu, las cosas del espíritu, y lo que es de la carne y el pecado, pues no darle lugar, no alimentarlo más. Esas son decisiones que tenemos que tomar permanentemente. Por eso la pregunta diaria sería para nosotros, ¿a quién estamos alimentando, no? ¿A la carne o al espíritu? A veces alimentamos mucho a la carne y lo justificamos. Si lo justificamos, entonces no va a haber fuerza para ganar y tomar buenas decisiones. Si, por ejemplo, no estás bien en tu matrimonio y de pronto aparece una película de contenido sexual y demás y tú te metes ahí para verla y de repente empiezas a justificarte, no, es que mi cónyuge no me da lugar, no me da tiempo, entonces te lo justificas y estás alimentando a este toro oscuro para que te lleve al pecado. Entonces necesitamos cortar definitivamente, morir al pecado para darle lugar al Espíritu, para que de esa manera entonces podamos vivir siempre una vida plena en el Señor Jesucristo, una vida en santidad como el Señor lo dice. Así que bueno, a ver, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues la verdad es que el Señor Jesucristo va a ser el que tome control. Todo comienza en tu manera de pensar. No pienses que es en la computadora, en el ratón, en el botón. Empieza en tu manera de pensar. Por lo tanto, la santidad y estos dos toritos representados están en tu mente, en aquello que te gusta o crees que es bueno. Una cosa es que la ley de Dios, vas a la palabra de Dios y te va a decir qué cosa es correcta, qué cosa está bien para Dios y qué cosa te hace mal. Entonces ahí es donde hay que darle lugar en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que entonces seamos productivos, seamos santos, vayamos al ritmo de Dios en lo que el Señor tiene para nosotros. Bueno, ¿cómo podemos hacer para darle lugar al espíritu y poder darnos cuenta que somos victoriosos en el Señor, podemos crecer, podemos avanzar? Bueno, vas a la palabra del Señor y siempre Dios te va a decir que en primer lugar lo que tienes que hacer es decirle que no a la tentación. Es algo que te toca a ti. No es que el Espíritu Santo va a decir no por ti, es algo que nosotros debemos hacer. El Espíritu Santo puede recordarte la palabra, puede recordarte la consecuencia que va a haber si tomas esa mala decisión, puede recordarte algunos casos que tú conozcas, pero al fin y al cabo la última persona que tiene la decisión de decir que sí o que no eres tú, soy yo. Entonces necesitamos definitivamente tomar el valor que hace falta, ser disciplinados, tener el control en el Espíritu Santo, ser, como dice la Biblia, el fruto de la templanza, tener la templanza para decir, yo no quiero esto, decir que no, definitivamente, ¿no? Hay muchas propuestas que te van a hacer. Pueden ser propuestas habladas, pueden ser propuestas escritas, puede que te manden un texto, puede que hayas visto algo en internet. Tienes que tomar decisiones y decir que no. Aprende a decir que no. Es un gran problema para muchos, porque dicen que nunca hemos aprendido a decir que no y a todo le dicen que sí. Es un gran problema. Por miedos, a veces es miedo a perder valor, miedo a quedar solo, miedo al fracaso. Y esos miedos, te recuerdo que Jesús dijo, no temáis, yo estoy contigo y hay una nueva vida para ti. Por lo tanto, es tu responsabilidad decirle que no a la tentación cuando venga sobre ti. De esa manera, entonces, te estás sometiendo al Espíritu Santo porque después te va a ayudar, te va a dar la fuerza que necesitas para que esa decisión la tomes bastante seguido, no más de una vez, ¿no es cierto? Bueno, segundo,
tienes que someter los pensamientos al Espíritu Santo. Cuando estás pensando en lo que no corresponde, lo que no es bueno, lo que no te trae alegría, gozo espiritual, porque sabes que eso es dañino, tienes que tomar un recreo, tienes que parar y decir, yo no puedo pensar esto. Estos pensamientos se los entrego al Señor. Espíritu Santo, cambia mi manera de pensar. Prefiero cantar una alabanza, estar pensando en un versículo bíblico, estar pensando en lo que Dios me ha hablado, y de esa manera entonces cambiar tu chip, cambiar la manera de pensar, cambiar pensamientos, porque allí es justamente el punto de que puedas andar de acuerdo a la voluntad de Dios o vas a vivir una vida totalmente desordenada por causa del pecado. Así que esa lucha que está dentro de nosotros, bueno, vamos a matar la carne si nosotros le damos lugar en nuestros pensamientos al Espíritu Santo. Así que es ahí donde sometemos nuestros pensamientos a la obediencia a Dios, porque al fin y al cabo hay que aprender a obedecer. ¿Has aprendido obediencia de niño? ¿O tú eres uno de esos niños que el papá y la mamá le dejaba hacer lo que querían? O capaz que no tuviste padres y creciste solo, sobreviviendo. Entonces puede que, no sé si hayas aprendido obediencia. Ahora es necesario aprenderla, porque necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho y a lo que el Espíritu Santo nos habla. Cuando Él nos dice, no vayas por ese camino, necesito obedecer a Dios para que me vaya bien. Por eso la obediencia es fundamental. Si eres padre, enséñasela a tus hijos porque necesitan aprender obediencia en todo tiempo. Tercero, toma el escudo de la fe. El diablo va a venir con todo tipo de dardos, presiones, frases, pensamientos que no edifican. Entonces dice que debemos tener el escudo de la fe, ¿no? Como un arma espiritual. El escudo de la fe te está diciendo, creo en lo que dice Dios, creo que Dios es suficiente para mí, creo que hay poder en el Espíritu Santo y yo tengo al Espíritu Santo de Dios. Así que tengo poder, creo en Él y esto no es para mí. Y vas a tomar una decisión espiritual porque estás ejerciendo tu fe como corresponde, tomando el escudo de la fe. También tienes que alejarte de lugares que no convienen. Hay muchos lugares que dañan. Y lugares y personas, obviamente, ¿no? Que están allí. A veces los lugares son físicos, a veces son quizás virtuales, pueden ser videojuegos, pueden ser películas, pueden ser redes sociales. Mira, ten cuidado dónde te metes, porque el diablo que sabe por dónde podemos ir, ofrece el mundo a tu disposición. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, hay lugares donde yo no puedo ir. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No te metas ahí, no creas que eres fuerte y que tú puedes con todo. Huye. Huye es ir por otro lado. Ve y aléjate de ese lugar, aléjate de esa situación, porque no te conviene, vas a caer otra vez en pecado y no hay definición entonces espiritual. Acuérdate entonces de alejarte de lugares donde no te edifican porque te dañan. En quinto lugar, rodéate de personas espirituales. A veces son las personas que ejercen presión sobre nuestra vida y necesitamos tener amigos espirituales. Necesitamos tener personas que nos den consejo, pero un consejo maduro, espiritual, bíblico. ¿A quién le preguntas? ¿Le preguntas a tu compañero de trabajo que no sabe nada de Dios? En serio, vamos mal por ahí. No, necesitamos encontrar una respuesta correcta, ¿no? Y qué bueno que en nuestra iglesia, quizá en tu iglesia también, haya grupos, ¿no? Ministerios, varones, mujeres, matrimonios, niños, jóvenes, donde uno puede crear entornos y pueda saber que hay personas que estamos luchando por lo mismo, que queremos crecer, que nos animamos mutuamente y que vamos hacia adelante juntos porque estamos todos en la misma página, ¿no? Entonces es importante poder rodearnos de personas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Olvídate de aquellos que desgastan todo tu sentir espiritual, de aquellos que te apartan de Dios, ¿no? Es una manera de poder enderezar también nuestro rumbo. También hay que vivir sujeto al Espíritu Santo. Una oración diaria que debemos hacer es: Espíritu Santo, toma control de mi libre albedrío. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Que no sea la carne que atraiga siempre mi voluntad. Definitivamente que el Espíritu Santo sea mayor en mí, ¿no? Que tenga poder,
que tenga control, dominio propio sobre mi vida. Así las decisiones serán diferentes, ¿no? De esa manera, entonces, vamos a vivir sujeto al Espíritu Santo. Así que piensa más en eso. Te dejo esta frase. No es lo mismo morir viviendo en el Espíritu que vivir muriendo a la carne. ¿Cuál es tu estilo de vida? Como cristiano te hablo, ¿no? Porque una cosa es morir definitivamente, pero viviendo todos los días en el Espíritu, y otra cosa es vivir, claro, tengo la vida de Cristo, pero muriendo todos los días la carne y es terrible. No, la respuesta es esta, mira, es morir de una vez por todas, pero viviendo en el Espíritu. Así que toma esta declaración como tu frase para vivir diariamente. Conéctate con el Espíritu Santo. Ya definitivamente muere al pecado para vivir permanentemente en el Espíritu, vivir siendo guiado por el Señor, porque Dios tiene lo mejor para ti. Dios es tu Padre, te conoce, sabe también tus debilidades y Él tiene lo mejor para ti. Por eso te ha dado al Espíritu Santo para que puedas tomar buenas decisiones, crezcas, avances, ¿no? Y le des gloria a Dios y puedas gozarte con lo que Dios hace en tu vida. Muy bien, amén. A ver, vamos a ver cómo nos fue en la clase. Bueno, recordando entonces que nuestra clase nos va a ayudar para recordar que hemos muerto a la vieja vida, ahora tenemos una vida nueva en Cristo, así que estamos unidos en el Señor, en su muerte, sepultura, resurrección y en esa vida nueva que tiene para nosotros. Si la vieja naturaleza quiere levantarse, pues bueno, mira, sosténla ahí, el Espíritu Santo es poderoso para ayudarte a vivir libres del pecado, a tener la muerte, la vieja naturaleza ahí, ¿no? En nuestro interior puede que todos los días esté esa lucha entre la carne y el espíritu, y a quien alimentemos mejor, pues será el que tenga más fuerza a la hora de la tentación, ¿cierto? Bueno, a ver, primero, ¿el simbolismo del matrimonio es para tratar el tema del divorcio? ¿De eso hablamos? No, decimos que no, absolutamente falso, porque es solamente un ejemplo para decir que la ley cancela contratos. Así que la muerte cancela la ley de contratos. Así, cuando nosotros morimos al pecado, pues se canceló todo lo que teníamos con el pecado, ¿no? Segundo, ¿la mujer representa la ley, el viejo hombre a nosotros? No, nosotros somos representados ahí con la mujer, ¿no? Que tiene que morir al viejo hombre para estar unido a Cristo. Así que esto era al revés. 3. Cristo es el nuevo hombre con quien nosotros nos unimos en su muerte. Claro, cierto, si hemos estado unidos con Cristo en su muerte, sepultura, resurrección, así que Cristo es el nuevo hombre y con Él estamos unidos, ¿no? 4. El pecado que muere en mí hace referencia a la vieja naturaleza viciada por el pecado. Eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Sí, correcto, es verdad, exactamente esa era la descripción que había. 5. Pablo había cumplido todos los mandamientos desde niño. ¿Qué piensa? Puede que desde niño haya aprendido la palabra de Dios, pero aquí en este pasaje de hoy nos ha dicho que él no cumplió todos los mandamientos porque la codicia fue un pecado que estuvo en él desde niño. Y siendo honestos, tú y yo estamos en lo mismo, la codicia nos ha ganado siempre, además de muchos otros pecados, ¿no? Así que no había cumplido, porque nadie puede cumplir todos los mandamientos de niño, es la verdad, es lo que dice también la palabra. 6. Con la mente queremos agradar a Dios, pero con la voluntad al pecado. Sin ayuda del Espíritu Santo, esto es así, exactamente. A menos que el Espíritu Santo tome control y entonces la voluntad cada vez se aleja del pecado para poder vivir para el Señor. 7. La solución para vencer al viejo hombre es vivir sujeto al Espíritu. Sí, ¿no? Es lo último que habíamos hablado, que esto es correcto para que podamos tomar siempre el camino de la santidad. 8. No es lo mismo morir viviendo en el Espíritu que vivir muriendo a la carne. ¿Qué te parece? Nos quedamos con que esto era lo más importante, ¿no? Morir, pero viviendo en el Espíritu, que no es lo mismo exactamente. Así que ese es nuestro estilo de vida. Ahí vamos, viviendo para el Señor y ya hemos muerto de una vez por todas. Romanos 7:24 es el último que nos dejamos, ¿no? Como versículo. Y el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues doy gracias a Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Así que la próxima clase vamos a ver lo que significa una vida guiada por el Espíritu Santo, cómo hay poder del Espíritu Santo dentro de nosotros para poder vencer toda tentación, vencer todas presiones que hay en este mundo y poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que no te pierdas la próxima clase, que estará y será una bendición también para ti. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este libro, gracias por tanta enseñanza que nos dejas a través de Romanos. Oramos para que lo que aprendemos en cada clase, eso, Señor, se quede en nosotros y podamos recordar siempre esta clase, podamos recordar que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo gobierna y nos queremos someter a ti diariamente para ser conducidos por ti hacia la santificación, hacia la vida plena que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.